Voy a definir y hablar etimológicamente de varios conceptos, como que voy a definir también el costumbrismo andaluz, una de las corrientes más importantes de Andalucía y dentro de la literatura y de la historia de España, y de hablar de dos intelectuales, uno en pintura y el otro en la literatura española. La flamencología es la disciplina que estudia, investiga y divulga el arte flamenco, el cante, el baile, la guitarra, por ejemplo, los instrumentos, a través de métodos antropológicos y musicólogos, es decir, a través de métodos antropológicos y musicólogos, analizando pues, sus orígenes, sus estilos, la evolución también. El término etimológico o su etimología proviene de flamenco, que es un origen debatido porque no se sabe muy bien, pero vamos, posiblemente venga del árabe, la etimología de flamencología, de Fela Mengos, que es para el campesino errante de Flandes, y quién sabe si de ahí se llevó a cabo la lengua romance del norte de Europa y se convirtió aquí al latín, en flamenco, y se denominó flamenco al arte de la música, o del flamenco, sobre todo, una parte de la música, mejor dicho. Más el sufijología, que viene del griego, que es logos, y a su vez es el estudio tratado. Entonces, el significado literal de la etimología de flamencología es el estudio del flamenco. La historiografía es el estudio de la historia en sí misma, analizando cómo se ha escrito, interpretado y transmitido el pasado, abarcando tanto la disciplina científica como el conjunto de obras históricas, es decir, que une las ciencias con las ciencias sociales, sobre todo la historia, claro. La etimología de historiografía proviene del griego historiografos, que es el que escribe historia, que combina los términos historia, que es búsqueda o investigación, y grafos es escribir, indicando la acción de narrar lo investigado y es clave para entender la metodología y la evolución de la disciplina histórica, porque la historiografía lo que se encarga al final es de un estudio más detallado que no es como la historia, sino que un historiógrafo, bueno, la historiografía o aquel que es un historiógrafo o historiógrafa, da igual, hombre o mujer, realiza una serie de historias que la escribe, pero tiene que llevar lo realiza a través del ámbito científico como del ámbito social o de las ciencias sociales, que es la historia, que es una, bueno, la principal junto con la filosofía y el arte. Las ciencias sociales son tres ramas o tres materias: historia, filosofía y arte. A partir de ahí ya se dividieron en diferentes. Pues puedo hablar incluso, puede haber sociología, psicología, psiquiatría, que aunque la psiquiatría es medicina, pero la psiquiatría al final está relacionada con el ámbito de las ciencias sociales, por el pensamiento de los neurólogos, todo, o los psiquiatras. A partir de ahí, el término psicoanálisis también, otra rama dentro de las ciencias sociales, y otras tantas, ya. Que por ejemplo dentro del arte ya podemos hablar de literatura, de arquitectura, de escultura, de pintura, de música, de cine, es decir, estilo cinematográfico, cine, series, todo que es la modernidad del último siglo, el siglo XX, y a partir de ahí lo que se encarga la historiografía es de analizar mucho más detalladamente con el ámbito científico y a la vez histórico para detallar aún mejor las obras que se quieran publicar y realizar, por ejemplo. En el ámbito, por ejemplo, del pasado. El término omnipotente es el poder absoluto e ilimitado, tener la capacidad de hacer cualquier cosa. La etimología viene del latín, que es omnis, que es todo, más potens, que es poderoso, y entonces a su vez deriva de pose, que es pues, del verbo pose, que es poder, y aquel que es omnipotente es el que se cree que tiene todo y puede hacer cualquier cosa y manejar cualquier impulso. Esto sucede en los clubes de fútbol, sobre todo, en las muchas instituciones también de otros eventos deportivos, ya sea la Fórmula 1, MotoGP, cualquier cosa, en empresas muy poderosas, en medios, en todo. Aunque los medios de comunicación es de menor medida, porque ahí los medios, cada uno tiene su propia ideología y pensamiento. En realidad nadie tiene un conjunto idealizado como creen algunos políticos que han estado gobernando, y es así, que creen que ellos tienen el poder absoluto, y es así. Los partidos políticos también. Y esto puede acarrear problemas para la figura que se crea que es un ser omnipotente. Aunque el término omnipotente nada tiene, ¿verdad? Se juzga con la persona que puede hacer lo que quiera y deshacer y hacer y lo que quiera decir, todo ello en cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada. Y a partir de ahí, el término, como voy a explicar, viene del ámbito de la teología, la historia y la filosofía, en el cual había una deidad que se decía que era ilimitada, que eso era la superioridad y el resto de los humanos éramos limitados. Estamos en un tiempo en el mundo terrenal, como hablaban los teólogos y muchos filósofos, o el ámbito de la historia o el arte, y el ser humano en realidad, con la deidad, en realidad somos nada, porque somos un conjunto de estructuras según el ámbito teológico de la teología. Si tú lo hablas ya en el ámbito de la ciencia, ya es diferente. El ser humano tiene una evolución histórica, prehistórica, en el objetivo de que nosotros podemos tener muchas semejanzas con nuestros parientes evolutivos o primos evolutivos, por decir,
entre comillas, porque en realidad no si somos, estamos cercanos, pues de chimpancés, gorilas, orangutanes, monos, da igual, porque al final tenemos esa estructura en el ámbito de la ciencia. Si es en el ámbito de la teología es hay algo por encima que ha creado el mundo y el resto de seres humanos venimos de ahí y como somos bueno, la especie humana y el resto de especies, ya sean plantas y animales, son limitados, pues tienen un tiempo en la Tierra y ya está. Lo que no tiene un tiempo es lo de arriba, que es ilimitado y que eso puede hacer lo que sea. Omnipotente también se refiere a los monarcas absolutistas del momento en la edad moderna, la cual ellos tenían todo el poder, podían deshacer y hacer todo lo que quisieran y no iban a ser juzgados, a pesar de los problemas que hacían con el pueblo en su momento, y el apoyo luego que tenía de la religión y del estamento eclesiástico. Un estereotipo es una generalización exagerada y preconcebida sobre los rasgos, características o comportamientos de los miembros de un grupo musical, que se acepta sin cuestionar y que puede llevar a prejuicios y discriminación. El término normalmente proviene del griego, de la cultura occidental, griego, latín, que es del griego antiguo, que es estéreos, que es sólido duro, y tipos, que sería impresión, molde, modelo o carácter grabado, que es un estereotipo es aquel que tiene una serie de estructuras que no cambia, y eso puede provocar prejuicios, discriminación, a lo mejor en el grupo o en las empresas, por ejemplo. Que da igual que sean privadas o públicas, eso da lo de menos. Igual que lo de omnipotente tiene que ver con que alguien se cree que está por encima de todo y que puede hacer todo lo que quiera, pero el problema es que cuando se cree que está por encima y alguien le discute, a lo mejor puede ser que gran parte de la masa se adhiera a otro proyecto y crea en esa estructura. Porque el problema es que, claro, y esto lo digo yo, el ser humano, como se cree que tiene toda la verdad absoluta y que hay que decir que todo es correcto en todo, pues al final la variabilidad por parte de la humanidad es que si yo digo una cosa y el contrario dice la contraria, pues eso es erróneo y esa estructura ideológica pues no vale y ya está. Así pasa en nuestro país y así llevamos ya, pues, por ejemplo, ya unos años ya que no nos damos cuenta de que lo que seguimos es a una serie de estructuras que de verdad no tienen mucho interés ni tanto de unos y otros, porque los partidos políticos van a su propio interés y a ganar el bolsillo del dinero de los propios ciudadanos. Y luego encima además nos quejamos, pero la estructura tampoco es que sea muy parecida a la que ha sido anteriormente en otras épocas, porque quien gobiernan hoy en día son los propios políticos que hacen y deshacen lo que ellos quieren a su semejanza política, ideológica y en el ámbito de cualquier tipo estructural, sobre todo en lo público o privado. Eso ya, cada uno ya eso. El problema luego es las exageraciones que vemos en algunas figuras. Pero bueno, oye, que eso no es que sea ahora la novedad, es que eso ha existido siempre en la historia, en la filosofía, el término omnipotente es que está por encima de todo, puede deshacer y hacer, deshacer y quitar a su semejanza sin necesidad de que nadie le juzgue ni le critique. El término omnipresente es estar en todos los lugares al mismo tiempo, es decir, tú puedes estar en todos los lados sin necesidad de que nadie te diga tienes que estar aquí, aquí no, tú puedes hacer, que eso es lo que pasa en los clubes, sobre todo internacionales, aquí en España hay mucho de figuras importantes y bueno, que es que no hace falta ni dar nombres, que deshacen, hacen lo que quieren con el club y se alían o no se alían con una serie de estructuras y sobre todo hay varios, diríamos que sí, hay dos, pero bueno, ya hay algunos que ya poco a poco se están afianzando en esa estructura de poder y de vivir, en esa estructura de hacer y deshacer todo lo que sea a través del ámbito, pues, por ejemplo, futbolístico, que es una pena, pero la situación además, yo es que a mí el fútbol me da igual, porque, y lo digo así, yo soy historiador y me gusta otro tipo de deportes, por ejemplo, el motor, que sí que se está pareciendo o está imitando las estructuras del fútbol, o por ejemplo el baloncesto que todavía sigue alejado, pero que quiere imitarlo por influencia sobre todo también de las figuras políticas dentro de los clubes, o el tenis, o todo. Lo que pasa es que claro, la Fórmula 1, las motos, el baloncesto y el tenis, de momento están años luz de los problemas que hoy en día existen en unas estructuras además de otros deportes, como he nombrado además la palabra, es decir, así pasa que, que aquí quien tiene el poder en cualquier club y si luego le pitas o hay problemas, pues empiezas a hacer y deshacer lo que te quiera por parte del mismo. El problema es, claro, si el término que viene en latín de omnis, que es todo, más prae, que es delante, más ese, que es cero estar, al final, aquella persona que es omnipresente y omnipotente es aquella que puede estar omnipresente en todos los lugares y omnipresente y omnipotente es que ella es la figura principal, el resto no tienen voz y voto, pero es lo que pasa. Y se creen luego además dioses
en eso y nada tienen que ver, pero como está todo estructurado en el ámbito al final de las ciencias sociales, al final es lo que sucede. ¿Quién se cree más por encima? Y claro, mi verdad, si yo soy omnipotente y presente como persona, a mí la verdad de los demás o una discrepancia me da lo mismo. Pero luego al final también es porque la estructura de la crítica, que hoy en día es así, es que nos da todo igual. Pero bueno, no es algo que se deba tener en cuenta porque vamos, hoy en día las multitudes hacen lo que hacen y deshacen a través de figuras importantes y tampoco pasa nada porque ya sabemos que bueno, todo se mueve a través de ciertas formas, ya sea un conjunto. Peligrosamente además en el ámbito negativo. Y sabiendo también cómo es la especie humana, que es un auténtico escándalo y peligroso además. Primero, por la parte ya individual es un peligro, ya la parte colectiva ya, si ya lo comparas ya con el ámbito a lo mejor de la supervivencia o el ámbito de la vida ya, de la biología ya, es un es una auténtica catástrofe de humanidad y el ser humano lo que ha querido es hacer incluso, y esto lo digo yo siendo historiador, y a lo mejor puede ser hasta muy pesado y repetitivo, pero bueno, lo voy a explicar en este vídeo también, como seguramente en otros más, seguramente me han escuchado mucha gente. La situación es que si una persona quiere realizar su semejanza a un planeta, es imposible que el planeta gire alrededor de él primero y esto me refiero a a la extinción, porque el humano al final lo que ha querido es remodelar la historia de la humanidad a través de que ellos han sido los héroes, pero la estructura no es que el ser humano es héroe, porque el ser humano ha pasado de hacer una serie de barbaridades en la prehistoria, como luego ya en las guerras y en otras cosas. Es verdad que el 1% de la población que son el ámbito de las ciencias sociales o de las ciencias o de otras materias, han realizado grandes avances que han ayudado a la humanidad. Pero hoy en día, como nos gusta además entender sobre la estructura de lo fácil y, bueno, no lo fácil, sino de a lo mejor que se ve una noticia y puede ser verdad o no, y al final pues, es algo complejo. Pero bueno, da igual porque ya no voy a comentar más sobre ello. El término preconcebido es una idea, un juicio o un plan formado antes de tener conocimiento o experiencia adecuada. Prejuzgado, priorístico. El término viene del latín, que es prae, que es antes, y, por ejemplo, concipere, que es concebir o agarrar. Por ejemplo, una idea, por ejemplo, preconcebida, que es algo que tienes tú en la mente que luego la puedes publicar. Y el término concebido está formado, ideado, gestado en la mente o en el útero, un hijo, más o menos cuando se le lleva a cabo el embarazo. El término viene en latín, su etimología, que es concipere, que está formado por con, que es junto, más capare, que es agarrar o coger, y al final, pues todo ello. Lo preconcebido son ideas que vienen anteriormente, que pueden ser una idea en tu mente, y lo concebido es aquello que ya está formado. Entonces es una idea que se lleva a través de lo que ha sido anteriormente preconcebido. Y dejando al lado un poco la estructura ya de la etimología y la definición, voy a hablar de algunos de intelectuales importantes en la historia de la literatura contemporánea española, como fueron Serafín Estébanez Calderón o Manuel Usel de Guimbarda, que dejaron huella en la cultura española muy importantes, pero claro, que aquí como la cultura se quiere muy poco, pues pasa que quedan en el olvido, nadie los estudia y luego a lo mejor si alguien pregunta en cualquier ámbito quién fueron nuestros dos intelectuales, pues lo conocen a lo mejor pues cinco personas y a lo mejor hasta menos. Serafín Estébanez Calderón fue escritor, poeta, historiador, crítico taurino, arabista, flamencólogo y también político español y perteneció al costumbrismo andaluz, ese término de las costumbres, y una de sus obras es Escenas andaluzas, que es de las más importantes del propio Estébanez Calderón. Manuel Usel Guimbarda, que fue pintor español, su obra puede contemplarse en el Museo de Bellas Artes de Murcia o también la colección, por ejemplo, Belliber de Sevilla y en el Museo Carmen Thyssen en Málaga. Son de intelectuales tan importantes que como quedaron en un segundo plano y no son tan conocidos, pues pasa con la cultura. Y en realidad en España pues se conocen a 15 intelectuales importantes. Bueno, sí que se conocen, porque claro, si a lo mejor habla alguno de quién fue Averroes, todo el mundo lo conoce, o prácticamente todo el mundo lo conoce, o Maimónides, pero bueno, eso se conoce, bueno, es que incluso Averroes y Maimónides se conocen incluso más fuera de nuestro país, es decir, fuera ya, es decir, en el continente europeo, que en nuestra propia cultura. Y eso que ha habido en España cultura entremezclada entre Occidente, Oriente, por lo del Andaluz, y luego pues eso es el problema que sucede que al final, hoy en día, pues, bueno, la gente normalmente conoce a cuatro o cinco personas de quiénes son los principales artistas
del momento, pero claro, hoy en día, si tú conoces a la gran mayoría de los artistas en el mundo de la música o del cine, seguramente se conocen, pues mucha gente, pues la gran mayoría, sobre todo porque están relacionados a lo mejor porque han sido youtubers o porque han aparecido haciendo vídeos en YouTube y se han convertido luego en actores o eran actores y youtubers y a la vez y hoy en día, bueno, pues están ya en las grandes pantallas porque han realizado pues algunas películas por que han sido o han tenido la fama por persuadir e intentar llevar a cabo su propia cultura hoy en día en lo que es la cultura de las redes, que también es importante comprenderlo eso. Y el costumbrismo andaluz fue un movimiento artístico, principalmente literario y pictórico de los siglos XIX y XX, que idealizaba y representaba las costumbres, tipos humanos como pueden ser los gitanos, los toreros y los majos, y escenas populares de Andalucía. Claro, si es andaluz al final, pues tiene que ver porque el costumbrismo es de la historia literaria de Andalucía. Que por cierto, ha habido ahí grandes intelectuales. Bueno, los hermanos Machado eran de allí, hay que decirlo, pero bueno, de Andalucía, o los hermanos Álvarez Quintero, Lorca, bueno, y otros tantos incluso que han dejado huella ahí. Em, Como por ejemplo pues el flamenco, las ferias y la vida cotidiana, mezclando pues dos estilos muy importantes del siglo XIX, la primera mitad que fue el romanticismo, recuperar la época del pasado, del medievo, suicidios muy jóvenes de muchos artistas, entre ellos Larra, que murieron o por la agonía y la tristeza y todo lo que había en el romanticismo, que era casi ya hasta cruel incluso para la propia mente, porque ser romántico en aquella época debía ser hasta tan duro que de verdad, para que Larra y otras tantas figuras muriesen tan jóvenes, eh, es que habría además problemas en aquel momento. Y luego además es que en aquel momento en España es que había el absolutismo de Fernando VII en dos periodos y ese trienio liberal que se inventó el propio monarca por tal de contentar e imponer durante 3 años, dijo Fernando VII, de imponer la, la Constitución de 1812. Yo creo que el propio Fernando VII ya el hombre no sabía ni qué decir ya como monarca, porque como tenía la tutela, o estuvo tutelado bajo los principios absolutistas, pues el hombre dijo, pues hoy absolutismo, al mañana liberalismo, y así hasta que, bueno, pues ya con su hija se llevó a cabo ese liberalismo en España, aunque claro, todavía la monarquía tenía un gran peso. Y luego el realismo, que fue un movimiento en el cual se reflejó la segunda mitad del siglo XIX en España, bueno, y en otras figuras en la cual se llevó a cabo bueno, la caricaturizar la realidad tal y como es. Lo que pasa es que, claro, si ya el realismo fue algo incómodo, porque era de escribir, pues obras, y literatura, es decir, todo, si ya hablamos del naturalismo, con Émile Zola, ya eso ya es describir ya totalmente la desgracia absoluta, porque el naturalismo es todavía más radical que el propio realismo. Y además, lo que intenta el constructivismo andaluz, mezclando ambas corrientes literarias y artísticas, era para reflejar la identidad regional y a menudo alimentando estereotipos que luego influyeron en el cine y en la cultura popular, como muestran las obras de Esteban Calderón, que ha hablado de él, o las pinturas, por ejemplo, de Julio Romero Torres, que se encuentra en la diapositiva, y que la gran mayoría pues, de ellos, bueno, pues eran del constructivismo andaluz y el modernismo y todo. Pues para saber incluso los problemas que había en aquella época, el constructivismo andaluz fue casi una especie de estructura para reírse o comedia que realizaron los propios intelectuales españoles del momento, pues para concebir una nueva forma, aunque al final el constructivismo andaluz viene del romanticismo y del realismo. Entonces, al final, como diría yo, pues aunque costumbrismo en sí es un ámbito artístico del periodo del siglo XIX en España. Con ello finalizo, comentar si os ha gustado este vídeo con los conceptos, hablar también del costumbrismo andaluz, su definición y la etimología de otros conceptos y también de dos intelectuales en la cultura española del siglo XIX.